Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo muy contento como siempre, además de que tenemos una maravillosa lluvia y esto nos permite, por supuesto, estar y avisarles a ustedes que estamos en vivo. Además, para que ya se involucren, compartan y escriban y por supuesto algo muy importante, pongan y escriban todas sus dudas. Acuérdense que este podcast logra ser un material y un recurso muy didáctico. Así que la interacción de ustedes con nosotros es lo que hace este programa. ¿Ok? Entonces, pues no puedo decirte bienvenido porque es tu podcast, José Luis. Pero me encanta decirlo porque siempre te esperamos con muchas ansias y con muchas ganas de aprender. Perfecto, perfecto, Bet. Pues la verdad es un gusto también, como lo digo siempre, un verdadero privilegio. Este es como mi fiesta de la semana. Cada podcast que estaremos presentando, para mí es una auténtica fiesta. Sobre todo porque podemos llegar a comprender muchas cosas que a veces hemos escuchado durante años y que las hemos visto solamente desde un lado, y cuando las vemos desde otra perspectiva, entonces como que nos suenan diferentes, como que dudamos. Pero esa es una realidad. Fíjense que yo a veces pongo el ejemplo del teléfono celular, por ejemplo. Eh, de que si yo estoy viendo un lado del teléfono celular, no es lo mismo que está viendo la otra persona. Y aunque estamos viendo lo mismo, yo solamente veo una pantalla, la persona que está acá ve las lentes de la cámara o de las cámaras, y obviamente él cuenta su historia desde lo que está viendo y yo cuento mi historia desde lo que estoy viendo. Pero realmente lo que estamos viendo es lo mismo. Y esto pasa mucho con la Biblia, porque incluso en una mesa redonda donde puede haber 20 personas, ahí puede estar la Biblia al centro y no ponerse de acuerdo. Ese es un hecho. Y cada quien tiene un punto de vista distinto y cada quien lo ve desde su perspectiva. Y bueno, yo digo, pues cada quien tiene derecho a verlo desde su perspectiva, como yo en este momento lo que comparto con ustedes, pues lo veo no desde mi perspectiva, eso sí es un hecho, no desde mi perspectiva, sino que lo veo desde lo que son las raíces bíblicas. Y eso es lo que le da un peso enorme, porque es muy distinto a que yo haga mis propias deducciones, a que yo diga, bueno, esto es lo que la Biblia dice en su raíz. De eso también voy a platicar un poquito más adelante. Pero bueno, estamos listos para hablar de... a veces escucho por ahí algunos audios que dicen los secretos escondidos de la Biblia o 5 secretos de la Biblia que debes conocer. En realidad no son secretos, en realidad son verdades que yo le llamaría tesoros ocultos. ¿Por qué ocultos? Porque no se alcanzan a ver en la traducción, solamente se ven en el lenguaje original, como lo hacemos en cada sesión. Así es que, pues vamos arrancando porque hay mucho que decir. Bueno, en las 3 sesiones anteriores he tenido como propósito hacer ver que hay creencias relacionadas con el dinero y la riqueza, derivadas de interpretaciones inexactas de la Biblia, que se han convertido en un freno para la prosperidad y bienestar de millones de personas alrededor del mundo, debido a dogmas que desde la iglesia se han pasado de generación en generación. El más dañino, la creencia de que la pobreza tiene algún tipo de virtud. Un dogma es una enseñanza que ha sido aceptada como verdadera, un principio innegable que no debe ponerse en duda y forma parte de las bases fundamentales de las creencias de la iglesia, cualquiera que sea su tipo. En algunas ramas de esta se enseñan como una verdad que el propósito de Dios no es que el hombre se dedique a producir riqueza basados, entre varios pasajes, que Jesús dijo que no se puede servir a Dios y a las riquezas, sobre lo cual analicé desde sus raíces en una sesión anterior, sino que se enfoque en los aspectos espirituales y en su relación con Dios. Sin embargo, cuando escudriñamos la Biblia, la Escritura, la palabra de Dios, desde los significados del lenguaje original, podemos ver que la producción de riqueza es un resultado natural del trabajo, un hecho en la vida de las personas y de la sociedad en general, algo que, como mostré, está manifiesto en el tercer mandamiento. Además, en su conjunto, el propósito principal de los mandamientos dados por Dios fue establecer los principios básicos para tener una relación adecuada con Él entre nosotros y con la gente, ya que establecen límites y normas para evitar la violencia, el robo, el adulterio, el falso testimonio y otros comportamientos cuyo fin
es vivir vidas justas, respetuosas y responsables, conforme al orden de Dios. Ahora bien, los mandamientos no fueron dados para ponerlos a la consideración del hombre como algo opcional. Fueron establecidos como una guía moral y ética a cumplirse, ya que abarcan diferentes aspectos de la vida, incluyendo la adoración a Dios, el respeto a los padres, la vida en comunidad y el comportamiento ético para proteger y preservar el orden social y la armonía en la comunidad. Es decir, fueron dados para cumplirse. Y si el tercero señala 6 días trabajarás y harás toda tu obra, donde tanto la palabra trabajo como la palabra obra tienen la misma raíz, que es melacá, que significa, lo habíamos dicho la vez anterior, ministerio, el empleo o labor material, negocio, obra, servicio o tareas, así como también propiedad, activo, bien o hacienda, como resultado del trabajo. Esto que estoy diciendo, esto lo dice exactamente la traducción en el original, no es algo que yo estoy inventando, tal cual lo dice el diccionario de palabras hebreas. Entonces, es responsabilidad de cada uno de nosotros ser productores de riqueza. Algo más que podemos observar en el significado de trabajo en su lenguaje original es que engloba todas las actividades que realizamos con el fin de producir bienes o servicios para obtener tanto el sustento económico como el conjunto de riquezas que en mayor o menor grado cada quien tenemos, que las hemos adquirido a través del dinero que hemos obtenido a través del trabajo, utilizando nuestras habilidades, conocimientos y esfuerzos para contribuir, porque eso es lo que hacemos, al desarrollo personal, familiar y al funcionamiento de la sociedad. Entonces, quienes poseemos propiedades, sea una casa o varias o terrenos, uno o más automóviles, una empresa o un negocio, ahorros o cualquier otro tipo de bienes, todo lo que hay dentro de la casa para nuestro diario vivir o bienes útiles en la empresa para funcionar, que es riqueza, lo hemos obtenido de esta forma, como un resultado legítimo del trabajo. Además, el trabajo bien hecho también brinda satisfacción personal, desarrollo profesional y sentido de pertenencia, así como oportunidades de crecimiento y aprendizaje. Y en el proceso, reitero, como un resultado natural, con la obra que se realiza, estamos produciendo riqueza. El rey David, padre de Salomón, dijo: cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Fíjense, en este pasaje la palabra comer, su raíz tiene varios significados. Solamente menciono uno de ellos, que es disfrutar. Y en esta frase, la palabra trabajo tiene otra raíz diferente a la del tercer mandamiento. Aquí la raíz es yeguía, que significa laborar, producir propiedad como resultado de la labor. Fíjense cómo esto aquí lo insiste. Producir propiedad, o sea, lo que ustedes tengan, como resultado de la labor. Por eso es que somos productores de riqueza. Como podemos observar en este pasaje, el resultado del trabajo son propiedades, riqueza y bienaventurado, cuya palabra original es Esher, significa cuán feliz, dichoso. Entonces, lo que David dijo fue, cuando disfrutes el trabajo de tus manos, cuán dichoso y feliz serás y te irá bien, porque tendrás abundancia, alegría, beneficios, benevolencia, bienestar, bondad, contentamiento, éxito, favor y felicidad, que son algunos de los significados de la palabra bien que ya expliqué en la sesión anterior. Ahora, aun cuando estoy demostrando con argumentos bíblicos, repito, y desde el lenguaje original, no desde una interpretación personal, sino desde el análisis del lenguaje hebreo en sus raíces, las verdades contenidas en la palabra de Dios, en la mente de muchos podrían surgir las antiguas creencias escuchadas durante años, que tienen un peso enorme, imposibilitando a muchos
a aceptar algo distinto a lo que por largos años han creído. Yo mismo me vi en este espejo muchos años atrás. También creía de esa forma y enseñaba lo mismo, que no había que pensar en la riqueza, lo que a mí me habrían dicho por años. Pero cuando me puse a escudriñar la escritura desde su profundidad, fue cuando me di cuenta de que mis creencias estaban basadas en los dichos que se han pasado de generación en generación y no en las profundas verdades de la Biblia y del Evangelio. ¿Recuerdan que hubo un tiempo en la historia en que se creyó que la Tierra era plana? Todos creían que esto era verdad. Por lo tanto, nadie se aventuraba a ir muy lejos por mar, no fuera que al llegar al final, donde decían que los chorros de agua caían en cascada, pues ellos pudieran perecer, pudieran morir. Esta creencia errónea los hizo vivir siempre de forma limitada, provocando que jamás fueran más allá de lo que consideraban era seguro. Tiempo después, Colón demostró que la creencia era errónea y aún así muchos de ellos se resistieron a creer esta teoría y seguramente debieron de haber muerto con la creencia de que la Tierra era plana, porque eran tan arraigadas sus creencias que habían escuchado y repetido por tanto tiempo que les parecía imposible que no fuera cierto. Otro ejemplo fue el de Bruno Giordano. Él era un líder en una de las órdenes de la Iglesia Católica, la Orden de los Dominicos. Sin embargo, este hombre, siendo religioso, fue quemado en la hoguera en el año 1600 porque aseguraba que el universo era infinito, lo que era contrario a lo que decía el dogma católico. Otro científico, Galileo, también estuvo a punto de ser quemado en la hoguera, porque decía que no era el Sol quien giraba alrededor de la Tierra, sino la Tierra alrededor del Sol. Y obvio, esto también era contrario a lo que decía la Iglesia Católica. Así que para salvar la vida, tuvo que retractarse ante los jerarcas de la Iglesia de lo que él decía. Hoy no existe un ser humano que crea en estas teorías, que antes era una verdad absoluta, pero existen millones, miles de millones de personas que siguen teniendo creencias fundamentadas en lo que se ha dicho a través de generaciones, se consideran verdaderas, pero que al analizar la profundidad de las escrituras nos muestran que se han interpretado incorrectamente, llevando su vida a vivir con limitaciones de todos tipos. No es que se enseñen de mala fe, es simplemente porque así se han dicho, se han aceptado y se han pasado de una generación a otra. A mí me lo pasaron. Yo recuerdo cuando yo estaba pequeño, yo era niño y yo escuchaba a mi madre las cosas que decía acerca de la riqueza. Crecí en ese ambiente también. Lo escuché muchas veces en la iglesia. Lo creía y lo aceptaba. Pero, ¿qué sucede? ¿O qué sucedió más bien? Que el escudriñar la escritura me llevó a las verdades profundas que en ella existen. Entonces, observen lo que estoy diciendo. ¿Qué tanto está entrando en conflicto con las creencias que por años ustedes han sostenido, si es el caso? Y aquí, esto es como cuando éramos niños y nos contaban el cuento de Santa Claus. O sea, ¿qué creemos cuando éramos niños? Que existía Santa Claus. Lo creamos de buena fe. Y por supuesto que el día 24 de la noche no queríamos dormir porque queríamos esperar a que Santa llegara con su maleta cargada de regalos o su bolsa cargada de regalos. No poníamos en duda bueno, pero ¿cómo es posible que pueda repartir en una noche a tantos millones de niños en el mundo? ¿O cómo es posible que traiga tantos juguetes para tantos millones en tan solo un carro con unos renos ahí jalando? No lo poníamos en duda porque creíamos lo que nuestros padres decían. A mí me tocó vivir con mis nietos en una casa anterior en la que yo vivía. Mi hija vivía en esta área y yo vivía aquí más abajo. Y entonces un día de Navidad me disfracé de Santa y entonces los niños estaban acá arriba por una ventana y cuando me vieron querían salir y así estaba el plan. No, pónganse los chamarras, hace mucho frío, sus camperas, rápido, hace frío. Y entonces no los dejaban salir. Y yo mientras dejé regalos ahí. Y cuando ellos llegaron yo me había cambiado y obviamente corriendo, emocionados, gritando, ahí está Santa, ahí está Santa.
Y bueno, fue una gran experiencia para ellos. Cuando ya mis nietos mayores llegaron a los 12 años, sus papás hablaron con ellos y les dijeron, queremos decirles que Santa no existe. Nosotros siempre hemos hecho ese papel y queremos decirles que esta Navidad van a tener sus regalos, pero nosotros los vamos a poner a ustedes ahí. Y ellos, no es cierto. Si siempre nosotros le pedíamos y lo que le pedíamos nos entregaba. Es más, aquella vez que estábamos en casa de mi abuelo y ahí estaba Santa y lo vimos. Es cierto. Así son las creencias. Las asumimos como verdaderas, porque nos los dijeron las personas en quien creíamos que eran nuestros padres. Y muchos de nosotros en su momento, al menos en mi momento, yo creía lo que me decían mis guías espirituales, porque me lo decían de buena fe. Pero repito, cuando me puse a escudriñar, y lo sigo haciendo, y se los muestro a ustedes ahora, descubrí que las cosas no son como se ha narrado, porque hemos visto, como dije en un principio, la superficie del mar. Eso es leer la escritura, pero no la hemos escudriñado, no hemos ido al fondo. Entonces, lo mismo ha pasado con este tipo de creencias que se han adoptado y que se han convertido en la ley que dicta la conducta de quien las tienen, que es tan poderosa que determina su forma de actuar y hacer las cosas, ya que lo que cada uno de nosotros pensamos y creemos en cualquier cosa que creamos constituye la condición de nuestra mente y a través de ella determinamos lo que es o no es verdad. Vuelvo a lo que decía en un principio. Si tuviéramos aquí una Biblia y hubiera personas que tienen diferentes creencias, todos están basados en la Biblia. Todos, sin excepción. Y habría diferencias, y diferencias enormes. Y cada uno lo establece como una verdad. Yo no quiero decir que los demás estén equivocados. Yo simplemente digo, prefiero ir a la escritura de raíces, y esto me da mucha luz. Ahora, no nacimos con estas creencias. En algún momento de nuestra vida las adquirimos. Fueron transmitidas a través de lo que escuchamos en la iglesia y de ahí nace el conflicto. ¿Cómo voy a poner en duda lo que me han enseñado por años acerca de la palabra de Dios? No hay que ponerlo en duda. Lo que la Biblia enseña son poderosos principios, buenos y útiles para nosotros, pero hay que comprender su verdadero significado. Y esto solo es posible analizado desde el lenguaje original, como lo estoy mostrando. Y con esto quiero decirles que mi objetivo tampoco es, lo dije en la primera sesión, esta no es la verdad absoluta. Yo simplemente les comparto lo que yo he ido descubriendo, lo que yo he ido analizando desde sus raíces. Y pues eso es lo que dice ahí, eso es lo que le comparto, con el fin de comprender y hacer nuestras las abundantes e ilimitados regalos que el Padre creó desde el inicio de la creación para todo ser humano. Analícenlo. La descripción de la creación es un cuadro donde la abundancia surge por todas partes, pero va mucho más allá. Después de que Dios hubiera creado el universo con su generosa abundancia, creó al hombre y a la mujer. Además, les dio un lugar especial para vivir, el huerto del Edén, un jardín exuberante donde reinaba la perfección y la armonía, lleno de árboles, frutales para comer, donde la responsabilidad de la propia comida, de la pareja creada, era cuidarlo y cultivarlo, y además les dio dominio sobre el mundo de riqueza que habitaban. La única instrucción que tenían era evitar comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. Ahora, si analizamos el vocablo Edén, que es la región donde el Génesis narra que vivió la primera pareja, este proviene del masculino Eden y del femenino Edna, que significa placer, deleite, delicadeza, delicia. Es decir, ese era un lugar para vivir en placer. En el Edén también se encontraba una gran riqueza, pues de él salía un río para regar el huerto y de ahí se repartía en 4 brazos. Dice la escritura que el brazo de uno era Pisón y que en este rodeaba toda la tierra de Bila donde hay oro, y el oro de aquella tierra, dice, es bueno. Un dato interesante, fíjense,
sobre esto es que la palabra oro, que está relacionado con lo mejor de la riqueza, aparece casi 400 veces en diferentes versos de la Biblia, y está relacionado también con todo aquello que pertenecía a Dios o que estaba a su servicio. Cuando nosotros vemos cómo se construyó el templo, estaba maderas preciosas, piedras preciosas, oro, las vestimentas de los sacerdotes, con hilo de oro. Todo era finísimo. ¿Por qué? Porque era la ofrenda para nuestro gran Dios. Por el contrario, en lo que se refiere a la pobreza material, no muestra virtud alguna. Y en su lugar, al pobre se le reconoce como alguien al que hay que ayudar para salir de su triste situación. Como podemos observar, insisto, desde el principio de la creación, el propósito de Dios para el hombre fue que viviera en medio de la abundancia y de la riqueza. El Edén, donde vivió la primera pareja, era un lugar donde gozaban de absoluto placer. Por eso, a través de su vida y enseñanzas, Jesús nos dijo cómo podemos volver a disfrutar la herencia del Padre en su totalidad, y puso su vida en ello, para que si lo aceptamos y reconocemos como Señor de nuestra vida, podamos vivir de forma ilimitada, sin carencias y con abundancia. Esto es totalmente bueno, un deseo innato de cada persona normal y con todo el derecho de tenerlo. Sin embargo, Adán malutilizó el privilegio que Dios le había dado, lo que finalmente lo llevó a perderse de la vasta abundancia que se le había entregado, debido a que tomó una mala decisión. Adán escogió comer del árbol del bien y del mal, y por esa mala decisión Adán murió espiritual y materialmente, y a partir de ese momento empezó a vivir con carencias y limitaciones mentales, aun cuando estaba rodeado de una vasta abundancia. Y esto es algo que le pasa a mucha gente hoy. Viven exactamente de esa forma. A pesar de estar rodeados todos de una enorme y vasta abundancia, mucha gente vive en la escasez. Entonces, ¿cuáles fueron las buenas nuevas que vino a compartirnos Jesús? Que no tenemos que permanecer en ese estado, sino que podemos volver a disfrutar de la herencia divina que Dios ha dado al hombre si creemos en él. Y quien elige no hacerlo, ¿a qué se debe? Es debido a sus creencias. Pero bueno, hago una pausa, Obed. Quisiéramos ver qué nos dicen quienes asisten a este podcast en este momento. Vamos a una pausa para platicar un poco de quién nos saluda, de dónde nos ven. Claro que sí. Pues mira, siempre el país que está por encima de todos, déjame decirlo, es Venezuela. Venezuela siempre. Sí. Un abrazo fuerte a todos nuestros hermanos de Venezuela. De veras que me conmueve mucho cuando veo países así con una situación difícil por situaciones que no viene al caso mencionar y que han afectado mucho su economía. Pero para eso están las promesas de Dios. Claro que sí. Y bueno, nos saludan Irma Oviedo, Nochebuena, también Alberto Guevara. Aquí estoy ya, dice con atención. Guadalupe Álvarez, muy buenas noches, Lupita. Raúl Villegas Scott, otro excelente tema. Gracias, Máster. Saúl Díaz Reynoso, muy buenas noches, un enorme abrazo, amigo, bendiciones siempre. Y bueno, nuestros amigos que nos están siguiendo también de Oaxaca. Perfecto. O sea, hay más estados, pero los que más sobresalen, Venezuela y el estado del bello México de Oaxaca. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Entonces, hay tanto que decir, hay tanto que hablar. Llevamos 4 sesiones apenas y definitivamente considero que cuando ya llevemos un año van a ver cuántas cosas sabremos de descubrir. Porque desde la primera sesión en que empecé a analizar el significado de palabras relacionadas con nuestro tema central, que tiene como título Tú puedes prosperar, mostré desde las raíces originales el significado de abundancia, de prosperidad, de riqueza, de lo que es el amor al dinero, de lo que significa bendecir y otras palabras más. Pero hasta hoy, no había mostrado lo que en su raíz significa prosperar. De las 70 veces mencionadas en la Biblia, esta palabra, fíjense bien, 67 de ellas se encuentran en el Antiguo Testamento y el 76% de esta palabra tienen como raíz
hebrea saleaj, que significa empujar hacia adelante, tener éxito, lograr. Cuando vemos a lo largo de la Biblia la historia de sus grandes protagonistas, encontramos a Abraham, a quien Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré. A José, que el jefe de la cárcel le confió todos los presos porque estaba el Señor con él, y todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía prosperar. A Moisés, que le dijo, te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. A Josué le dijo, esfuérzate y sé muy valiente. A David, que le dijo a Goliat, el Señor te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Si lo observan, las instrucciones que estos personajes recibieron tienen el mismo principio: la acción, el compromiso y la responsabilidad para llevarlas a cabo. Esto es lo mismo que necesitamos para prosperar, para lograr este resultado meritorio para todos: empujar hacia adelante, tener éxito. Porque, ¿qué es el éxito? El éxito, esta definición me encanta. El éxito es la realización progresiva, lo que nos mantiene en continuo movimiento, en dirección de un ideal digno. Fíjense qué interesante, lo repito, el éxito es la realización progresiva, algo que está en continuo movimiento en dirección de un ideal digno. Si yo les preguntara, ¿qué es un ideal digno para cada uno de ustedes? Las respuestas podrían ser muy variadas. Como lo comenté antes, años atrás, yo era un hombre sin patrimonio. Solo la ropa de mi esposa y mis hijos y la mía, que estaban en las maletas, era todo lo que poseíamos. Pero estaba enamorado de una idea: que mi familia tuviera un nivel de vida digno. Alimentos de calidad, una casa de calidad, un vehículo de calidad, que no tuviera que andar empujando, atención médica de calidad, donde recibiera la atención inmediata sin tener que esperar largos periodos para ser atendido, ropa de calidad, si viajaba, hospedarme en hoteles o en casas de calidad, y también la posibilidad de contribuir a una vida digna para otras personas, incluyendo a mis padres. Este era mi ideal digno. Ese era el ideal que yo quería alcanzar. Lo único que contaba en esos momentos eran con las promesas de Dios. Había hecho mía la frase, no te dejaré ni te desampararé. Y seguí los principios. Me puse en acción, con compromiso y responsabilidad. Y ese ideal que me llevó a empujar hacia adelante se convirtió en una realidad. La palabra de Dios se cumplió. A través del trabajo, generar riqueza que hoy me toca administrar. Porque no me pertenece nada de lo que tengo. Dios puede darme para administrar 10,000 o 10 millones, pero en una posición o en otra, solo soy un administrador de la riqueza de Dios. Por ejemplo, imagina que eres el director general de una empresa de nivel mundial. Estás contratado para dirigir y administrar la empresa. ¿Te pertenece a la empresa? No. Solo eres un empleado, un administrador. Esta es la realidad de la riqueza que está en nuestras manos. No somos dueños de ella, solo administradores temporales. La prueba está que cuando muramos no nos llevaremos nada, porque solo, repito, somos administradores. Administradores temporales, llamados por Jesús para administrar las riquezas de su gloria. Con esa riqueza puedo patrocinar una casa hogar, ofrecer ayuda a alguien que la necesita, llevar comida a una viuda necesitada, animar y apoyar a un huérfano, visitar regularmente a un abuelo o una abuela en un lugar de ancianos, apoyar económica, emocional o académicamente a algún joven en sus estudios. Y así, con la riqueza, estoy sirviendo a Dios, utilizando a mi siervo el dinero. Yo no soy siervo del dinero, yo no soy siervo de la riqueza. Ellos son mis siervos
y lo utilizo para cumplir el propósito al que he sido llamado por Dios. Entonces te pregunto, ¿tienes algún ideal que consideres digno para ti? Reflexiónalo. Seguramente que sí. Cualquiera que sea tu ideal, sin importar el tamaño, es totalmente digno y legítimo. ¿Cierto? Ese es un ideal con el que estarás involucrado si lo tienes intelectual, emocional, espiritual y físicamente. No es algo que suceda de golpe, pero es algo de lo que se requiere hacerse cargo. A lo largo de los años he visto hombres y mujeres que han tenido estos resultados. Primero, porque fueron capaces de deshacerse de las creencias erróneas que limitaban su prosperidad. Y segundo, porque de forma consistente utilizaron las leyes de prosperidad que la Biblia enseña y a partir de esto han sido permanente y satisfactoriamente prosperados. Porque estuvieron dispuestos a renunciar a todas sus formas antiguas de pensamiento para hacerlo posible. Porque es a causa de la comprensión de las verdades profundas de la palabra de Dios contenidas en los significados del lenguaje original cuando podemos y estamos dispuestos a aceptar y a mantener las bendiciones de riqueza que han sido otorgadas por Dios para nosotros y ratificadas por Jesús a través de su vida, enseñanzas y ministerio. Mientras esto no suceda, habrá que seguir aprendiendo la lección. Habrá que seguir batallando, luchando, en ocasiones atorándose con carencias. ¿Por qué? Porque no se aprendió la lección. Ahora, ¿por qué es importante prosperar? Son muchas las razones, como las que acabo de explicar. Y para explicar una de ellas, tomo el verso del Nuevo Testamento en el que San Pablo, en su primera carta a los cristianos de Tesalónica, escribió cuando dijo: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos al lenguaje original para comprender lo que Pablo el apóstol quiso decir. La raíz de la palabra paz en el idioma griego es eirene. Lo vimos en una sesión anterior, que viene del verbo primario eiro, que significa unir. Esto lo expliqué en el podcast 2, porque la paz implica, contiene, lleva en sí misma prosperidad. Una y otras están unidas íntimamente. No puedo tener paz si no soy próspero y viceversa. No hay una auténtica prosperidad si no está ligada a la paz verdadera que Jesús nos ofreció si creemos en Él y seguimos sus enseñanzas. Pablo el apóstol estaba corroborando lo que Jesús había dicho durante su ministerio. Mi paz os dejo, mi paz os doy, mi prosperidad les dejo, mi prosperidad les doy. Pero no es la prosperidad llena de afanes, estrés, angustia o preocupación con la que muchos viven. Esta es una paz verdadera que trae consigo bienestar, salud, bendición, abundancia, calidad de vida. Luego Pablo dice que este Dios de paz os santifique por completo. ¿Qué significa esta frase? La palabra santificar viene del griego hagiazo. Hagiazo tiene dos significados a su vez. El primero es purificar ceremonialmente, consagrar. En el Antiguo Testamento, la purificación tenía un papel central en la vida religiosa y ceremonial del pueblo de Israel. Se trataba de un conjunto de prácticas y rituales para la purificación de personas, de objetos sagrados y de lugares como preparación para la comunión y conexión apropiada con Dios. En la era cristiana, la idea de purificación experimentó un cambio significativo en Jesucristo, ya que Él llevó a cabo el cumplimiento final de la purificación y con su sacrificio en la cruz llevó a cabo la purificación definitiva, dándonos acceso directo a la gracia, a la bondad, favor y respuesta amorosa y redentora de Dios, que nos ofrece la reconciliación para limpiar y restaurar la pureza espiritual, física o emocional de cualquier forma de contaminación. Pero hay otro significado más, que es consagrar. Este es un término que se utiliza para describir el acto de dedicar algo o alguien de manera solemne al servicio de Dios, estableciendo con ello una conexión especial. Ahora, hay millones de personas enfermas
debido al abatimiento de su espíritu y de sus estados emocionales que están atrapados por la ansiedad, el temor, la preocupación o la angustia derivados de su situación de escasez y deudas en que viven. Entonces, ¿cómo puede una persona en esta condición lograr una comunión y conexión apropiada con Dios? No es posible, ¿están de acuerdo conmigo? No hay posibilidad de esto. ¿Por qué razón? Pues porque la gente está más ocupada en ver cómo resuelven sus situaciones financieras, sus problemas económicos, sus enfermedades, cómo atenderse, que poder estar en esa conexión espiritual con Dios. Y esto tiene que ver con el segundo de los significados de hagiazo, que es venerar mentalmente. Venerar es honrar lo sagrado, es mostrar hacia Dios gran respeto, admiración y reverencia por ser digno de adoración. Implica una actitud de devoción y honor. Y mentalmente se refiere a lo relacionado con los pensamientos, actitudes, propósito y voluntad involucrados en el conocimiento y la comprensión de lo que es nuestro gran Dios. Si combinamos ambos términos, venerar mentalmente se refiere a la práctica de mostrar respeto y devoción hacia Dios a través de pensamientos, reflexiones o meditaciones internas, es decir, honrarlo y reverenciarlo a través de la contemplación de la obra de Dios. Esto es como cuando David dijo, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? A eso me refiero con la meditación contemplativa. Y lo mismo, la reflexión o conexión profunda con su palabra, ya que al hacerlo, nutrimos con ello nuestro interior y nuestra conexión con él. Así, podemos comprender lo que significa el principio de la sabiduría, es el temor a Dios. Donde temor viene de la palabra hebrea yirá, que significa reverencia. Este es un derivado de la raíz yaré, que además de significar reverenciar, tiene otros significados que son asombroso, estupendo, formidable, maravilloso. Entonces, la expresión temor a Dios significa una actitud de profunda reverencia centrada en el sentido de admiración y actitud de respeto a su majestad y como un homenaje a lo asombroso, estupendo, formidable y maravilloso o maravillosa su grandiosidad y realeza. Pero, vuelvo a decirlo, ¿podrá una persona enferma, con carencias, que no tiene lo suficiente para atender su salud, que vive con apremiantes necesidades económicas, que sale muy temprano de su casa y vuelve muy noche con el solo deseo de descansar, tener la mente clara para reverenciar la asombrosa, estupenda, formidable y maravillosa grandiosidad y realeza de Dios? O como escribió el rey David en el Salmo 1, para meditar en su ley de día y de noche. Considero que ustedes tienen la respuesta. Finalmente, de esta frase que estamos analizando está la palabra completo. Proviene del griego holoteles, que significa completo hasta el fin, absolutamente perfecto. Y esta palabra está ligada a lo que significa irreprensible. Irreprensible, que viene de amemptos, significa sin falta, sin defecto. Ahora, ¿qué es un defecto? La carencia o imperfección de las cualidades propias de algo. Entonces vuelvo otra vez al principio. ¿Cuáles son las cualidades o características que estaban en un principio? La abundancia, la armonía, la felicidad, la paz en el Edén. Pero cuando esto no sucede, algo que está por debajo del límite que debería de alcanzar, eso es un defecto. Es la ausencia de plenitud, la discrepancia con el ideal deseado por Dios para todo ser humano. Entonces, así, vivir con carencias es un defecto. Vivir enfermos es un defecto. Ser esclavos de las deudas es un defecto. Tener que elegir entre una cosa y otra porque no alcanza el dinero
suficiente para adquirir lo que se desea, es un defecto. Me ha tocado ver, recuerdo una ocasión estaba yo en la caja de un supermercado y estaba la persona ya ahí, le estaban pasando sus mercancías y de repente le dijeron la cuenta y volteó a su monedero y dijo, a ver, quíteme algunas cosas. Qué triste es ver esas situaciones. Eso es un defecto. Estas cosas son un defecto porque llevan a vivir a las personas por debajo del límite que deberían alcanzar, que es la abundancia y la prosperidad. Tan solo en México, por ejemplo, pongo como caso, el 44% de la población, 55.7 millones de personas, fíjense, 55.7 millones de personas viven en la pobreza. Casi el 50%. De ellos, quienes viven en situación de pobreza extrema, es decir, que no tienen siquiera los elementos mínimos para sobrevivir, son 10.8 millones y siguen aumentando. Tan solo de 2018 a 2020 aumentaron en 2 millones las personas en pobreza extrema. En su espíritu, alma y cuerpo, esta gente no puede vivir de forma irreprensible. Viven de forma defectuosa por sus severas carencias. Esta es la importancia que tiene enseñar las profundas verdades que hay en la Biblia y que es el mensaje del Evangelio. Que Jesús viene a enseñarnos cómo vivir con lo mejor en calidad y lo mayor en cantidad, que es lo que significa la vida en abundancia. Porque cuando mente, cuerpo y espíritu están en armonía y plenos, la consecuencia natural es la felicidad. Y eso es lo que Dios tiene para todos los hombres y mujeres que desean aceptarlo. Conozco a una mujer que, habiendo comprendido estos principios bíblicos de prosperidad, con el fin de sacar de su mente las viejas ideas de pobreza y carencias, empezó a declarar cada día: yo confío en Dios, quien es mi guía y fortaleza. Confío en sus promesas y las convierte en una realidad en mi vida. Hoy agradezco el dinero que tengo, el cual es suficiente para crear prosperidad en mi vida. Realizo cada día de mi trabajo con esmero, dedicación y determinación y encuentro nuevos y amables clientes que contribuyen con el crecimiento de mi negocio. Mi trabajo persistente me provee del dinero suficiente para cubrir todas mis necesidades, para hacer nuevas inversiones y para contribuir a la vida de otros. Me rodeo de la gente que es afín a estas ideas, que apoyan mi crecimiento personal y el de mi negocio. Yo, como imagen de Dios, hablo solo cosas positivas de mí y de mi negocio, y a través de él, cumplo mi misión. Fui creada para el éxito y para vivir con la vida abundante que Jesús conquistó para mí. Lo creo, lo acepto y doy gracias a Dios por ello. Hoy es una mujer próspera, feliz, bendecida y llena de confianza en Dios y en sus promesas, que cada día ve convertidas en realidad en ella, su familia y su negocio. Pablo se lo escribió a los cristianos de Filipos, cuando les dijo: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y vuelvo a hacer la pregunta: ¿tienes algún ideal para ti, tu familia, tus padres o para alguien más que consideres digno, honesto, justo, puro, amable y de buen nombre? ¿Hay alguna virtud en ello? ¿Algo que sea digno de alabanza para ti y para quien te creó? Entonces piensa constantemente en este ideal. Ponlo por escrito. Repítelo cada día y verás cómo todas las creencias que te alejan de la prosperidad de Dios, que ha puesto a tu disposición y a disposición de todos, las empezarás a ver reflejadas en tu vida diaria. Claro, si quieres tomar de ella, si quieres aceptarlo en tu vida, porque ese es el gran privilegio que tenemos, el libre albedrío para escoger o para rechazar. Ahora, de esto que he compartido en esta y en las sesiones anteriores, a menudo escucho las palabras
de quienes hacen mención, por ejemplo, de la parábola del sembrador, para insistir en que Jesús volvió a hacer notar que las riquezas van en contra de la semilla del Evangelio. Cuando en una parte de esta parábola él dijo, las semillas que fueron sembradas en los que viven entre espinos son los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Cierto? Es cierto. Esta no es la sola y única ocasión en que la Biblia habla acerca del afán. La Biblia lo menciona en diversos pasajes. Así que vamos al mismo modelo. Vamos a escudriñar lo que esto significa para entonces entender el contexto, la profundidad de lo que Jesús y Salomón, que es de quien voy a hablar, estaba analizando esto. Cuando se señala que la palabra es ahogada y no produce fruto, se debe a los afanes de ese siglo, dice él, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas. La palabra afán en su raíz viene del griego meritma, que significa ansiedad, preocupación. Al inicio de la sesión especifiqué el significado de trabajo en su lenguaje original. Engloba todas las actividades que realizamos con el fin de producir bienes o servicios para lograr tanto el sustento económico como las riquezas que en mayor o menor grado cada quien tenemos, lo cual es digno y legítimo. Sin embargo, hay una diferencia, y es lo que Jesús y Salomón hicieron ver cuando el trabajo se realiza desde el afán, porque se genera desde la ansiedad y la preocupación. No solamente eso, también esto ocasiona estrés. Y estos estados emocionales son los que Jesús señaló que ahogan la palabra. Específicamente, cuando no hay un equilibrio entre el trabajo y otros aspectos importantes de la vida, como son la familia, la salud, el tiempo libre, el tiempo para adorar a Dios. Tanto la preocupación como la ansiedad son sentimientos destructivos que generan nerviosismo, miedo e inquietud. Un estado de zozobra en el que la gente llena su mente de pensamientos negativos con cosas que no han sucedido, provocando angustia y sufrimiento. Estos son los disparadores del estrés, que también producen un impacto negativo en el cuerpo. No solo eso, esta forma de trabajo ha ocasionado en muchos, con el paso de los años, que las relaciones con la familia fueran desapareciendo. Se sacrificó la salud, los momentos de diversión con los hijos. No hubo tiempo para esas cosas. Sobre la palabra engaño, palabra que deriva del griego apateo y significa hacer trampas, y la palabra codicia, cuya raíz es epitsumía y significa poner el corazón sobre lo prohibido, nos dan las pistas para comprender las causas del estrés y la ansiedad y la preocupación. Son estados naturales para quien vive a través del engaño y la codicia con el fin de generar riqueza. Por supuesto que estos factores ahogan la palabra y los valores y el bienestar en general. A esto es a lo que Jesús se refería y fue lo que mostró en esta parábola. Otras veces también se mencionó lo dicho por el rey Salomón. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con el que se afana debajo del sol? Aquí afán viene de la raíz primaria amal, que significa laborar con esfuerzo agotador, trabajar arduamente y con fastidio, con preocupación, sea del cuerpo o de la mente, aflicción, molestia, tiranía. Reitero, estas cosas que estoy explicando son los significados tal cuales, yo no estoy añadiendo nada, que dicen el diccionario de palabras hebreas. Además de lo visto en el significado de afán en la parábola del sembrador, que aquí se repite en este pasaje, y se une además el fastidio, la aflicción, la molestia y la tiranía, con la que el afán de riqueza atrapa a las personas que viven con este objetivo insano. Sobre lo mismo Salomón también dijo, hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal.
como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas y con mucho afán y dolor y miseria. Aquí, afán tiene otra raíz. Es kaas, que significa afligirse, atormentarse, por implicación, rabiar, estar indignado, despertar con dolor, encendido y con enojo, entristecido, airado, irritado. ¿Qué le sucede a la gente que en ese afán desmedido por crear riquezas, las cosas no les salen como desea? Estos son los estados emocionales en los que vive, con rabia, con indignación, encendidos por el enojo, irritado, otras veces entristecido y por supuesto que despierta con dolor. El dolor de la colitis, de la gastritis y otros tipos de males derivados de sus emociones negativas que obviamente el afán por la riqueza producen cuando no se logra. Estos son los resultados que la persona experimenta. Ahora bien, nuevamente hay quien dice o me hace ver que la Biblia señala, no te afanes por hacerte rico. Lo dijo el rey Salomón. Perfecto, volvemos a lo mismo. En este pasaje, afanarse viene de yagá, que significa boquear, estar exhausto, cansancio, sentirse consumido, fatiga. No cabe duda que es maravilloso estudiar la escritura bíblica. Nos lleva a salir de las interpretaciones erróneas que causan confusión. Porque tal parece que como que a veces se vuelve una competencia. Sí, pero la Biblia dice acá, sí, pero acá dice esto otro. Sí, pero acá la Biblia dice, sí, pero acá dice esto otro. No hay contradicciones. No las hay cuando vamos a la profundidad, porque entonces entendemos, repito, el fondo de la enseñanza, el contexto, lo que realmente se quiso decir. Haciendo una analogía, es como cuando se está en un cuarto oscuro en el que no se puede ver lo que hay en él. Pero a medida de que vamos abriendo ventanas, la luz penetra y todo se vuelve claro. Lo mismo sucede al escudriñar las enseñanzas bíblicas desde el lenguaje original. Es como abrir ventanas en nuestra mente para darnos cuenta de que la forma en que se tradujeron es muy breve y no alcanza a mostrar toda la profundidad y riqueza que el lenguaje original contiene. Pero al analizarlo desde sus raíces, nos da mucha luz y nos lleva a comprender el auténtico e indudable sentido de las verdades bíblicas, de los tesoros bíblicos. Esto, sin duda, que es algo que van a estar observando en todas las sesiones. Nunca citaré un texto bíblico si no es para ir a la profundidad. Porque pasaje tras pasaje, cada uno de nosotros estaremos viendo qué es lo que lo soporta a través de escudriñarlo. Visto, reitero y lo diré una y otra vez desde el lenguaje original, que además ustedes pueden comprobar por sí mismos. Ahora bien, decía en un principio, yo no estoy interpretando. No me atrevería a hacer una interpretación. En algunas ocasiones me han preguntado, bueno, ¿usted qué piensa de esto? Pues no sé. Prefiero ir a la escritura. Recuerdo hace muchos años, yo hablaba un poco de inglés, y entonces había una chica, mi mamá, cuando yo regresé sin nada, mi mamá tenía una casa de huéspedes, pues ahí llegamos a vivir, y en esa casa de huéspedes había una chica que estudiaba medicina, no me digo que si no le ayudaba a traducir algo. Y entonces decía el título, The Policy of the Hospital. O sea, the policy, ¿a qué le suena policy? Pues a policía, ¿verdad? Yo decía, la policía del hospital. ¿Pero por qué la policía del hospital? Pues no era la policía del hospital, era la política del hospital. Pero como decía policy, pues dije, pues policía. Y eso pasa mucho con la escritura. Entonces, no hay error cuando vamos al original. No hay error. No se presta a confusiones. Y esto nos ayuda a poder avanzar como queremos. Porque esto es muy diferente a la que Salomón dice en su libro de los Proverbios,
La bendición del Señor, la prosperidad del Señor, que es lo que significa bendición, es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Donde el significado original de tristeza, y miren qué interesante es esto, es esfuerzo doloroso, sea de cuerpo o mente, con aspereza, dolor, preocupación o cólera. Si ustedes observan aquí, es todo lo que se mencionó en el caso del afán. Es decir, no añade esto. Cuando Dios nos bendice, cuando Dios nos contribuye a que nosotros generamos riqueza, no sucede de aquella forma. Es decir, estas cosas no se sufren. Totalmente distinto al proceso y totalmente distinto el resultado. La respuesta y la riqueza que se disfruta desde la mentalidad de Dios, donde la abundancia es parte de la vida diaria y donde se encuentran las enseñanzas de cómo tener los recursos y de cómo administrarlo, traen bienestar, un bienestar total, paz, salud y plenitud de vida. Este es el propósito de estas enseñanzas. Las enseñanzas que Jesús compartió acerca de las leyes espirituales que llevan a la prosperidad en una forma que jamás la mayoría no ha conocido. Ahora bien, con sabiduría deseamos discernir con claridad el mensaje bíblico, ya que la sabiduría es la que nos lleva a prosperar. Salomón lo dijo así: bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro. Donde ganancia, que viene de tebúa, significa ingreso, entrada, producto, abundancia, cosecha, fruto, rédito, renta. Ahora, me detengo en estas últimas dos palabras, en las de rédito y renta. Porque en estos tiempos en que el trabajo ha cambiado, yo se los digo como empresario, claro que soy, hoy llegan muchos jóvenes que no les interesa hacer una carrera en la empresa, quieren ganar un poco de dinero para luego irse a viajar, regresan otra vez dinero y se van a viajar. Y no piensan en que un día el futuro los va a alcanzar, que un día llegarán a viejos. Hay un dicho por ahí que dice: puedes ser joven y no tener dinero, pero no puedes llegar a viejo y estar sin él. Entonces, cuando nosotros entendemos los principios bíblicos, después vamos a entrar a cómo generar hacia el futuro desde el punto de vista de la palabra. Entonces, ¿qué sucede? Conocí una pareja que tenía un terreno allá en la periferia. Y como en todas las ciudades, la periferia, un día la ciudad la consumió y se siguió haciendo más periferia. Entonces compró un terreno de buen tamaño e hizo un salón de fiestas. Ellos viven de eso. Sábados, viernes, sábados, domingos te lo rentan, les alcanza para vivir perfectamente. Cada una tenía un carro de lujo, él y su esposa un carro de lujo. ¿Por qué razón? Por la misma razón por las que otros construyeron unas accesorias en un terreno o se hicieron de una o dos casas y ahora las rentan. ¿Se dan cuenta? Eso es pensar desde el pensamiento de Dios. No es que se esté acumulando riqueza, porque entonces hay gente que me dice: no, pero es que aquí dice que no acumularás riqueza y no te acelerarás y no te darás riquezas en la tierra. Nos vamos al fondo y volvemos a encontrar los significados como lo estamos encontrando. Pero esa es gente que tiene el tiempo para estar adorando a Dios, que tiene tiempo para escudriñar su palabra, que tiene el tiempo para disfrutar de las maravillas de Dios, para irse a una playa y ver la grandeza, la naturaleza de Dios. A diferencia de los que no tienen tiempo ni para ver a sus hijos, salen de noche por las mañanas y regresan de noche por las noches. Ese no es el propósito de Dios para nadie. Así es que, bueno, tenemos tantas cosas más que decir. Quisiéramos que esto durara 2 horas, claro, 3 horas. Y por supuesto que con las horas que sumemos a lo largo del tiempo, vamos a hacer muchos días y se van a sumar semanas y meses, porque tenemos meses y años para hablar acerca de esto. Y no se nos va a acabar el tema. Y todo basado en la Biblia, en la palabra de Dios. Sí. ¿Qué nos dicen nuestros... Saludos, felicitaciones, pero si tienes todavía 2 minutos, me gustaría que respondieras a este comentario. Bueno, Sonia Salinas, muchas gracias por seguirnos. Buenas noches también a ti, hasta Tultepec. Hay un comentario, mira, dice: muchas veces dicen que una persona es muy vieja y ya no cambiará.
entiendo que sus creencias lo hacen de esa manera, pero realmente una persona mayor no puede cambiar sus creencias. No, no es real esto. Ustedes saben que hay muchos dichos que se dicen y parece que todos están llenos de sabiduría. Y no es así, no es verdad. Por ejemplo, relacionado con este, el árbol que crece torcido jamás sube a la endereza, ¿verdad? Pues ya, así creció y así se quedó. Nada más que nosotros no somos un árbol. Un árbol no tiene inteligencia, no tiene mente. Nosotros sí la tenemos. Es algo que nos dio Dios. Entonces, cuando nosotros hacemos uso de nuestra inteligencia, de nuestro sentido común, de nuestro razonamiento, entonces todo se puede modificar, todo se puede cambiar. ¿Por qué razón? Porque tenemos las herramientas que nos da justamente la vida, tenemos las herramientas. Este tema lo voy a tratar, no me acuerdo si será en la próxima o hasta la siguiente, cuando hable del pensamiento. Para darnos cuenta, ¿qué es el pensamiento? ¿Cómo construimos con el pensamiento? Podemos construir lo que queramos. Podemos seguir construyendo lo mismo. O podemos construir algo diferente. Esa es nuestra opción, esa es nuestra elección. Por eso yo decía hace rato, esto está a la disposición de todos, pero cada quien tiene libre albedrío para aceptarlo o no. Y está en todo su derecho. Nadie está mal por eso. Eso es lo que cada quien elige vivir. Ya vemos nosotros si queremos elegir en la abundancia que Dios ha creado por nosotros y la disfrutamos junto con nuestras familias. Entonces, cuando hablemos en este podcast, porque quisiera decir de una manera muy amplia, cuando hablemos del pensamiento, ¿verdad? Como el gran creador, y lo vamos a ver lo que significa pensamiento en la Biblia. Es asombroso el razonamiento que da ahí. Nos vamos a dar cuenta que podemos construir en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestro futuro, lo que nosotros queramos. Perfecto. Federico Cisneros Cabrera, gracias por tanta riqueza. Abiel Hernández Ross, todo se puede lograr con disciplina, saludos y buena noche. Pues correcto, sí, efectivamente. Ya entraremos de la parte del carácter. Porque lo que dije hace rato, hay un proceso. Empieza por la acción. Y requiere compromiso, y requiere responsabilidad. Ya entra el carácter. Ya hablaremos cómo el carácter tiene un impacto en la abundancia y en la prosperidad de las personas. ¿Verdad? Dice Salomón que el perezoso desea y nada alcanza. Claro, porque es un deseo ocioso. ¿Sí? No es un deseo que nace de la creatividad, es un deseo ocioso. Entonces, nada alcanza. Todo se puede alcanzar, seguro que sí. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias por esta maravillosa sesión. Compártanla con sus amigos, compártanla con sus vecinos, compártanla con ustedes quieran, mándenselas por WhatsApp. Y ahora estas sesiones están en YouTube, también las tenemos en YouTube. O sea que copien la liga y mándenselas. Mucha gente necesita escuchar esto. Bendiciones para todos. Que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima sesión. Hasta pronto.